Ahora queremos dedicarnos a algo que nos preocupa a todos, absolutamente a todos los peruanos. Sé que hoy tenemos un respiro con el partido, pero luego la realidad no está favorable para nadie. Y se trata de que ya se está sintiendo el incremento de los precios, desde el pan, el azúcar, los combustibles, y aquí alguien tiene que dar razón. Y por eso vamos a hablar con los expertos. Ya tenemos ahí en línea telefónica, por favor, si nos pueden confirmar, con una experta en economía del consumidor y negocios. Estamos hablando de Dali Reyes. Le damos la bienvenida y le agradecemos por su tiempo, su disposición. Buenas tardes, bienvenida a Perú 21 TV. Bueno, ¿por qué estamos sintiendo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. El pan hoy día ha subido, el precio del pan. Ayer fue el azúcar, hoy el pan, anteayer fue el combustible. Ya no damos para más. Sí, efectivamente, Carolina, tenemos una coyuntura externa que no nos ayuda mucho y una coyuntura interna que se suma a ella, ¿no? Y eso pues se puede apreciar en los precios. Lo que pasa es que si sube la energía, sube el precio de los combustibles, sube el transporte, suben los bienes que importamos, como por ejemplo los fertilizantes. Si suben los fertilizantes, los bienes del agro también van a subir de precio. ¿Y eso en qué se va a traducir? En incrementos de precio también de lo que necesitamos comer, ¿no? Alimentos de la canasta básica también. Entonces, y no solo de la canasta básica, o sea, empiezan a ampliarse ya el panorama de incremento de precios justamente por esto, ¿no? La coyuntura externa es el conflicto que tiene Ucrania con Rusia, y no olvidemos que Rusia es la tercer productor de petróleo, ¿no? Rusia y Ucrania son generadores o productores de trigo. Ellos alimentan a Europa de trigo. Entonces, definitivamente estamos hablando de que hay incidencia en ello, no hay una influencia, un impacto de todas maneras. Y bueno, la coyuntura interna, mientras haya una incertidumbre política, obviamente no nos da tregua, no nos da la chance de poder pues vislumbrar un horizonte más positivo, ¿no? Por eso es que tenemos estos precios hoy por hoy. Correcto. A ver, Dalí, queríamos consultarte también lo que ha dicho recientemente el presidente desde Puno, de que es también esto algo orquestado por la prensa y personas que son políticos que son sus adversarios, que van a incrementar los precios, ¿no? Tratando de echar la culpa al gobierno. ¿Qué tanto es la culpa de este gobierno, de este mandato, que se incrementen los precios? Mira, mientras no tenemos una claridad, mientras no tengamos transparencia y mientras tengamos estos hechos que vemos a diario, día a día vemos cosas que ocurren, no se ve un gobierno pues que nos dé seguridad y que todos estemos haciendo nuestras cosas sin tener que ver una situación incierta, una situación que genera desconfianza. O sea, todos los días tenemos que ver una situación así. Tiene que generarnos más institucionalidad, ¿no? Tiene que haber más seriedad en su gobierno, más liderazgo. Todo eso no lo tenemos y eso no ayuda al crecimiento, y más aún porque hoy por hoy necesitamos mayor empleo, necesitamos que se generen realmente inversiones, pero todo ese comportamiento que existe en el gobierno no nos ayuda a tener eso, ¿no? O sea, no hay un empleo. En 2020 han habido pérdidas de empleo. Luego, con el tiempo, ha empezado las personas han empezado a recuperar empleos, pero no necesariamente con el mismo sueldo, o no necesariamente con el mismo nivel de pronto que tenía en ese momento antes de la pandemia, ¿no? Entonces necesitamos todo eso. Culpa de adversarios u otros no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es lo que está ocurriendo hoy, lo que podemos ver y lo que necesitamos, ¿no? No necesitamos temas más populistas, ¿no? No necesitamos que se bajen un impuesto o el otro, necesitamos más empleo, eso es lo que se necesita y el gobierno tiene que tomar acción en eso. A estas alturas el gobierno ya debió poner mayor puestos de trabajo, generar mayor empleo, la gente debió regresar a sus trabajos formales, pero no se está viendo. Entonces ahí vemos además que, y hemos leído tus columnas, para los que nos están viendo a través de Perú 21 TV, Dali Reyes es experta en economía,
economía del consumidor y negocios, pero también es columnista de Perú 21. Y te hemos leído, Dalí, y hemos visto cómo es que has resaltado esta buena noticia de los peruanos que ante una desgracia, que es una guerra sanitaria, ante una situación tan complicada, son emprendedores, no son tan creativos que han logrado voltear la situación. Pero a estas alturas, como vemos que ya no hay, digamos, mucha confianza en que el gobierno va a poner mayor puestos de trabajo, ¿cómo podemos hacer si es que estamos pensando emprender? Hay algunos rubros en los cuales se podría haber mayor oportunidad de que haya ingresos. Tienes quizás una lectura ahí en cuanto a emprendimientos, si alguien está pensando en el año continuar o tener un nuevo rubro. Sí, lo que pasa es que no podemos bajar la guardia, ¿no? Con nuestra economía. O sea, el gobierno hace sus cosas, afuera del país tenemos una coyuntura externa complicada, pero el peruano tiene que seguir adelante. Y siempre lo he dicho, el peruano tiene en las venas el ADN, tiene un ADN emprendedor y eso ayuda mucho, pero no es suficiente, ¿no? Se necesita conocer un poco más, que investiguemos, a ver, ok, quiero emprender. Tengo el capital porque me sacaron del trabajo y me liquidaron. Acá tengo el dinero. Hay que tener mucho cuidado en qué voy a emprender, ¿no? Cuidarse, por ejemplo, de las pirámides, estos negocios que te ofrecen ganancias rápidas e inmediatas y te dicen, dame todo el dinero que lo vas a ganar ya. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Cuando vamos a emprender en algo, tenemos que informarnos bien, analizar, preguntar. Si yo no sé suficiente sobre ese tema, pero me interesa, pregunto, me asesoro. Tenemos que ser un poco humildes para pedir ayuda, porque después viene el problema de que podemos pertenecer al grupo de negocios que fracasan al primer año. Estamos hablando del 70-80% de negocios que fracasan al primer año. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque justamente no tomamos en cuenta la información, la investigación. Tenemos que tomar tiempo para eso. Bueno, primero que nada, hay que invertir en algo que uno conozca. No, el emprendimiento es una forma de generar un ingreso adicional o el ingreso de tu vida. Entonces, primero que nada, conoce bien en qué te vas a meter, ¿no? Conoce, no te metas en algo que no conoces porque ahí ya estás cometiendo un pecado capital. No lo hagas. ¿En qué? Bueno, puede ser en servicios. Si tú sabes preparar tortas, entonces especialízate. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo diferenciarme yo? Porque hay un montón de personas que preparan tortas, pero ¿cómo me diferencio yo? Entonces, podemos emprender en lo que nos gusta. El tema es cómo voy a diferenciarme, ¿no? Para decirlo en breve, porque obviamente es todo un tema, el tema de emprendimiento, hay que tomar muchos factores en cuenta, pero en resumen, o sea, una de las cosas que puedo decir es, ok, si sabes mucho de ese tema, perfecto, emprende en ese tema, pero ¿cómo te vas a diferenciar? ¿Cuál es el valor agregado que tú vas a dar a diferencia de todas las personas que venden ropa, que venden zapatos, que venden tortas? Porque ahora ya no hay un negocio pues único, ¿no? Que es bien complicado hacerlo, es muy costoso crear algo tan innovador. Pero siempre tratemos de aplicar ese tema creativo, ese tema nuevo, innovador de alguna manera, ¿no? Tratemos de aplicar, de diferenciarnos, de encontrar una propuesta de valor, una propuesta para el cliente. Conozcamos bien a nuestro cliente primero que nada. ¿A qué nicho voy a entrar? ¿A quién voy a atender, en otras palabras? ¿Quién va a ser mi cliente? ¿Lo conozco bien? ¿Sé qué quiere? ¿Sé qué necesidad tiene? ¿Cómo puedo cubrir yo esa necesidad? Esos son puntos básicos, elementales, antes de lanzarme al emprendimiento, ¿no? Qué interesante, Dalí. Te cuento que estoy apuntando y estoy segura que esta información es muy utilitaria para muchos de los que te están viendo, nos están viendo, porque a veces ante la necesidad uno quiere arriesgar ese poco capital que tiene, ¿no? Entonces conocer, saber, claro, que no meternos a lo que no sepamos, informarnos, y esperemos que en otra oportunidad podamos hablar de eso, ¿no? Cómo emprender, para también dar estos tips, estos datos a muchos que ahora lo necesitan. Pero bueno, regresando al panorama económico que no se ve tan auspiciante a nivel de nuestro país, queríamos concluir la entrevista pidiéndote recomendaciones. Todo sube, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la familia, ya en la realidad? Porque presupuesto de guerra lo hemos tenido estos 2 años, pero ¿qué sigue en todo caso sí, ante este incremento de precios? ¿Cómo debemos actuar dentro del hogar? Bueno, una alternativa podría ser puedo reemplazar, sustituir alimentos, pero a veces es complicado, ¿no? Estamos acostumbrados a cierta clase de alimentos, a cierto tipo de alimentos, y reemplazarlos. Alguien escucha a alguien y me decía, pero Dalí, o sea, no es tan fácil que yo reemplace el azúcar, o no sé, hay cosas que no puedo reemplazar o no quiero simplemente.
Bueno, sí, pues es complicado, pero lo que podemos hacer en todo caso es empezar a cuidar nuestros servicios. Por ejemplo, desde la casa, los servicios, la energía, siempre estar pendiente de cuidar, no estar con todos los focos prendidos de pronto. O los servicios que tengo para ver películas, ¿no? Por ahí yo puedo estar recortando gastos. Eso nos ayuda. Empecemos a recortar nuestros gastos, a cuidar, a mirar todos nuestros gastos, hacer una lista. A ver, ¿en qué estoy gastando? A ver, familia, ¿en qué gastas tú? ¿En qué gastamos? Empecemos con la reducción, porque no podemos vivir igual. Si han subido los precios, no podemos tener la misma forma de vida. Tenemos que empezar a cortar. Lamentablemente, hasta por un tiempo que las cosas puedan mejorar, ¿no? Pero tenemos que tener una lista y cuidar cada rubro, o sea, tener conocimiento de cuáles son los gastos, no gastar por gastar, no levantarnos y decir, necesito comprar mi pan, después esto, después lo otro, pero tú en algún lado lo tienes anotado, sabes cuánto gastas, sabes que ahora como ha subido, con esa misma cantidad ya no te compras 5, sino 3. O sea, en un cuaderno. Nadie dice que tengas que tener herramientas muy sofisticadas. No hay justificación, porque puedes poner todo eso en un papel, en un cuaderno por ahí que tengas y empiezas a anotar. Y te vas a dar cuenta. En mi caso, se van a sorprender, van a ver cosas, no puede ser, yo no sabía que gastaba esto, yo no sabía que ahora gasto esto. Entonces, así podemos cuidar la cantidad menor que está entrando a la casa y buscar también ingresos extras. No quedarme tranquilo o tranquila con lo que estoy recibiendo en el trabajo y quejarme y llenarme de miedo, ¿no? Y miedo es otra palabra que tenemos que tratar de controlar. En estos tiempos en los que todo sube y ocurren cosas, lo que hace el ser humano es llenarse de miedo, ¿no? Nuestro cortisol empieza a alborotarse y empezamos a generar estrés, empezamos a generar miedo y eso nos hace tomar malas decisiones. Niña, ¿no? Entonces, esto nos hace tomar malas decisiones y eso no nos conviene porque si se trata de dinero, con esto comemos, con esto nos movemos, con esto cumplimos sueños. Entonces, tenemos que calmar un poco eso, calmarnos porque también el miedo hace que se genere más inflación. Pues, ¿no? Y estamos en un tiempo en el que necesitamos que la inflación baje un poco, no que suba. Entonces, es eso, controlemos un poco el miedo, controlemos nuestros gastos, seamos muy conscientes de lo que estamos gastando. Reunión familiar, ¿no? Justo uno de los talleres que estamos creando en el app que tenemos, nosotros hacemos, siempre decimos, tiene que haber comunicación familiar, todos tienen que hablar el lenguaje de la economía familiar, a nadie se libra, nada que solo papá y mamá, hasta el más niño, tiene que ser consciente, todos son parte de una tribu, todos tienen que entrar al tema, ¿no? Hoy mismo todos quisiéramos tener una Dalí Reyes ahí en la casa cada vez que tenemos el cortisol elevado. Dalí, muchísimas gracias. Hoy mismo convoco una reunión familiar y a apagar los enchufes, a eliminar los streaming, a hacer una economía de guerra y que todos hablemos el mismo lenguaje. No sabes cuánto nos has ayudado. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias, Carolina, por la entrevista. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Muy bien, entonces, importante información utilitaria también, ¿no? Buscar, como dice el experto en economía, buscar otras salidas, pero también recortar los gastos. Muy bien.